Cuando una pequeña empresa intenta penetrar un mercado extranjero, rara vez fracasa por la calidad de su producto. El colapso ocurre cuando choca contra una red de obstáculos invisibles y altamente complejos. La globalización digital democratizó el acceso a los consumidores de todo el mundo. Un clic conecta a un vendedor en Bogotá con un comprador en Berlín. Pero esa misma interfaz oculta la hipercomplejidad de la bóveda de operaciones logísticas que debe ejecutarse en el mundo físico. Esta barrera de entrada real es una matriz de fricción multidimensional. No es un solo problema aislado, sino tres capas interconectadas: la distancia física y sus costos de tránsito, los muros regulatorios aduaneros y la desalineación cultural en las expectativas del cliente. Las corporaciones multinacionales superan esta matriz inyectando capital. Utilizan la fuerza bruta de su escala financiera para absorber los costos de ineficiencias logísticas, pagar penalizaciones o mantener redes masivas de infraestructura propia. Las pequeñas y medianas empresas, en contraste, son penalizadas de manera desproporcionada. Operan con márgenes estrechos, un contenedor retenido en la aduana o un recargo imprevisto por combustible liquida la rentabilidad del envío. La supervivencia en este entorno requiere construir lo que denominamos una escala sintética. En lugar de acumular activos físicos y flotas de transporte, las empresas deben recurrir a la ingeniería de redes y a la colaboración estratégica para igualar la capacidad operativa de los gigantes del sector. Exportar con éxito requiere el desmantelamiento estructural de las fricciones sistémicas que configuran el mercado global. Esta es la realidad física de la infraestructura portuaria en muchas economías emergentes. Las limitaciones de capacidad y la obsolescencia técnica en estas terminales castigan directamente al exportador. La falta de sistemas automatizados de gestión de carga y la desincronización en estos cuellos de botella elevan los costos de exportación hasta en un 25% para las operaciones de bajo volumen. Aquí vemos la escala masiva que domina las rutas oceánicas, controlada por los gigantes del transporte marítimo. Esta concentración crea un abismo operativo para una empresa menor que intenta asegurar un espacio de carga. Una empresa brasileña de productos orgánicos ilustra esta asimetría. A pesar de contar con alta demanda en Estados Unidos, la operación colapsó financieramente al intentar absorber los costos de tránsito por sí sola, omitiendo la necesidad de establecer alianzas con proveedores locales. Su error letal fue contable: utilizar un sistema tradicional de costeo por absorción. Este método promedia los gastos fijos y variables, ocultando la extrema volatilidad de las tarifas internacionales de envío. El único modelo matemático viable para las operaciones transfronterizas es el costeo basado en actividades. Este gráfico desglosa un costo de envío monolítico, separándolo en centros de actividad logística completamente aislados y medibles. Al segmentar cada bloque, el modelo aísla la variable del transporte, revelando cómo fluctúa en tiempo real al ritmo de los precios del combustible. Aísla también los recargos regulatorios. Si una aduana impone bloques de impuestos de importación temporales, el impacto exacto se cuantifica y se refleja de inmediato, y absorbe matemáticamente las variaciones cambiarias. Toda la estructura de costos se reajusta algorítmicamente frente a un vector de volatilidad de divisas antes de fijar un precio final de venta. Sin esta visibilidad granular y matemática de los datos financieros, los cuellos de botella físicos en los puertos destruyen instantáneamente el margen de ganancia de cualquier operación. Las normativas de comercio internacional, dictadas por organismos globales, abren las fronteras al libre mercado, pero exigen un rigor técnico absoluto. La fragmentación regulatoria obliga a las empresas a navegar por un laberinto de requisitos dispares. Los acuerdos comerciales imponen asimetrías de información severas a los exportadores de economías emergentes, quienes deben interpretar normas complejas sin los equipos legales de las grandes corporaciones. Una empresa de artesanías colombiana experimentó este déficit informativo de primera mano. Su carga fue retenida y decomisada al ingresar a la Unión Europea por errores en el etiquetado en idioma local y la falta de un certificado de origen específico. La precisión documental que exigen las normativas requiere sistemas procedimentales automatizados. Generar dinámicamente los términos de comercio internacional o Incoterms y los certificados como bloques de información
blinda la carga contra retenciones. Por el contrario, una sola discrepancia en una norma fitosanitaria o técnica bloquea la cadena de suministro por completo, inutilizando cualquier ventaja obtenida en el transporte físico. El cumplimiento regulatorio no opera en un espectro gradual de tolerancia, es un estado de falla binario. Un error de documentación marginal equivale al colapso total de la operación logística. Proteger la integridad de la carga física en trayectos largos e impredecibles requiere un monitoreo microscópico y continuo sobre variables ambientales y de ubicación. Desplegar esta capacidad sensorial es el paso crítico para abandonar las operaciones basadas en la intuición y transicionar hacia una arquitectura gobernada enteramente por el análisis de macrodatos. Esta pantalla expone la escala hipermasiva de la demanda digital internacional. Las cifras de eventos como el Festival Global de Compras demuestran picos de consumo que saturan cualquier red tradicional de distribución. Para anticipar estos volúmenes extremos, los modelos de algoritmos predictivos devoran terabytes de datos históricos de consumo masivo, localizando patrones invisibles para los analistas humanos. El algoritmo mapea rigurosamente variables estacionales, inyectando al modelo la influencia de festividades religiosas o temporadas de rebajas locales en cada región de destino. Simultáneamente, el sistema integra las fluctuaciones económicas en tiempo real para anticipar con precisión los cambios repentinos en el comportamiento de compra del consumidor. El resultado directo de este análisis es que los almacenes virtuales reasignan su inventario de manera proactiva. Los productos se preposicionan en zonas geográficas óptimas antes de que el cliente extranjero haga clic en comprar. Basado en estas predicciones exactas, se inyectan algoritmos de enrutamiento dinámico sobre la red física. Las trayectorias de los envíos se recalculan en tiempo real para esquivar puertos congestionados. Las estadísticas documentan que esta optimización topológica constante logra reducir directamente los tiempos de tránsito y los costos logísticos de transporte en un 15%. El análisis predictivo neutraliza la limitación del tamaño corporativo. Permite a una empresa de 10 empleados preposicionar su mercancía con la misma precisión algorítmica y eficiencia operativa que una multinacional de primer nivel. Toda arquitectura tecnológica en la nube carece de valor si no está acoplada a una red física de distribución que pueda materializar las entregas. Aquí entra la mecánica operativa de la escala sintética. Múltiples empresas pequeñas operan en redes logísticas colaborativas, unificando su carga para generar densidades de envío masivas que cruzan fronteras internacionales juntas. Los datos demuestran empíricamente que esta unificación de activos en ecosistemas compartidos logra diluir los costos fijos transfronterizos hasta en un 25%. Sin embargo, delegar el control de la carga conlleva riesgos severos. Al negociar contratos con gigantes logísticos tercerizados, las empresas independientes se exponen a asimetrías de información que generan tarifas ocultas. Para evitar el secuestro operativo de su propia cadena de suministro, las organizaciones deben exigir acuerdos de nivel de servicio estrictos e influir cláusulas vinculantes de arbitraje internacional preventivo en cada contrato. En el comercio internacional moderno, la verdadera ventaja competitiva no reside en poseer los camiones, los contenedores oceánicos y las grandes bodegas. Reside en orquestar el acceso fluido, seguro y rentable a redes y ecosistemas compartidos. Optimizar el hardware logístico y sortear las políticas internacionales requiere un paso previo y definitivo: el rediseño absoluto de la mente organizativa de la empresa. La barrera más destructiva en la logística global es invisible. Es la arquitectura psicológica de los propios equipos directivos y operativos de las empresas. Gran parte de las organizaciones sufren el sesgo cognitivo del riesgo paralizante. Rechazan la exportación bajo la creencia falsa y limitante de que la tecnología aduanera y el cumplimiento regulatorio son inalcanzables para su tamaño. Esta parálisis interna se intensifica por el miedo a regulaciones de aduanas percibidas como impredecibles y por la desconfianza crónica ante el choque de expectativas de servicio con culturas extranjeras. El remedio clínico para esta barrera es la ingeniería formativa: instaurar rigurosos protocolos de simulación de crisis e impartir capacitación intercultural continua a todo el personal. Al ejecutar escenarios teóricos, las simulaciones desensibilizan al equipo frente al estrés aduanero. Ante un bloqueo portuario,
El operador activa el árbol de decisiones y reconfigura rutas. Este entrenamiento gamificado transforma el pánico en una mitigación de riesgos metódica. Dominar las plataformas aduaneras y la logística oceánica resulta estéril si el equipo interno de la empresa no ha erradicado sus propios sesgos cognitivos limitantes mediante una educación continua. Lograr una victoria estructural sobre la distancia, regulaciones y desalineación cultural requiere la inyección simultánea de flujos de datos puros y colaboración en red. La ecuación matemática de supervivencia se define en 3 ejes operativos: un costeo granular analítico, una integración algorítmica predictiva y una escala sintética. Al acoplar las interfaces de programación de aplicaciones con los lineamientos de los tratados comerciales, las operaciones logísticas construyen túneles legales fluidos a través de las fronteras soberanas. El comercio electrónico transfronterizo ha dejado de ser una disciplina de movimiento físico de inventarios. Se trata de dominar de forma implacable los flujos de información y maximizar el rendimiento del capital humano frente a la incertidumbre.